Voy a pasar a comentaros una teoría que no solo, obviamente, comentaré cosas que creo y tal, que llevo pensando mucho tiempo, sino que os voy a comentar detalles del capítulo que mucha gente no ha caído a pesar de que lo ha leído y no se ha puesto a pensar en la importancia de esto mismo. Yo llevo años diciendo que el villano final de One Piece no va a ser Im, va a ser Kurohige. Llevo pensando esto años y lo llevo diciendo. ¿Por qué? Porque yo no creo que Oda nos haya planteado un personaje como Kurohige, que es literalmente la antítesis de Luffy, o sea, es que es literalmente la luz y la oscuridad, la cara A y la cara B, o sea, es justo lo opuesto, es el personaje perfecto para ser el villano final de One Piece, y mucha gente hablaba de que el personaje podía ser Im, cuando One Piece no deja de ser una historia de piratas, o sea, One Piece no deja de ser una historia que trata sobre diferentes piratas, obviamente trata sobre muchísimas cosas, pero también, sobre todo, en que se centra en un tío que quiere ser el rey de los piratas, conseguir el tesoro del One Piece y ya está, esa es la base de la serie. Entonces, claro, el villano final no puede ser alguien que controle el gobierno mundial, porque es algo que no tendría lógica para la historia en la manera simple que es One Piece. Tiene que ser otro pirata, y este personaje va a ser Kurohige. Llevo pensando años que en mi cabeza el final de One Piece va a ocurrir de diferentes maneras, y yo esto ya lo he explicado varias veces, pero lo voy a volver a explicar para que todo el mundo entienda. Yo más o menos en mi cabeza tengo algo pensado como que, por ejemplo, Luffy llega a Laugh Tale por su cuenta, Luffy llegue allí a conseguir el One Piece o lo que sea, cuando llegue allí y consiga el One Piece o consiga lo que encuentre dentro de Laugh Tale, a partir de allí van a empezar a desencadenarse los hechos, pero nosotros no los vamos a ver, al menos en un principio, y es que nosotros veremos cómo Luffy ha llegado allí, cómo Luffy encuentra el One Piece, que eso está perfecto, pero fuera estarán ocurriendo otras cosas. Lo primero que tenemos que entender es que Laugh Tale sí o sí, o sea, sí o sí, va a ser un sitio, va a ser una isla a la cual no van a llegar las noticias. O sea, eso tenemos que tenerlo claro, porque es un sitio que si nadie ha llegado, no van a llegar los periódicos, no van a llegar las noticias y no nos vamos a enterar de nada. Luffy estará, digamos, ajeno al mundo, como si estuviera en otro lado, como si estuviera en otra dimensión o en otro sitio. En esa isla no va a tener contacto con el mundo. Es como, por ejemplo, si Luffy estuviera aquí, sacado de plano exactamente. O sea, es como si lo pillara y lo sacara de plano, y aquí es donde ocurrieran el resto de cosas. Y el resto de cosas que van a ocurrir es que van a empezar a desencadenarse los hechos de la guerra final. Yo llevo diciendo mucho tiempo que Kurohige para mí no quiere el One Piece. Kurohige yo no le he visto decir que quiera conseguir ser el rey de los piratas o quiera conseguir el One Piece. Puede ser que en algún momento, en algún diálogo lo haya dicho, pero él se centra siempre en que quiere controlar todo, quiere controlar el mundo, quiere el control del mundo, quiere el control de todo, y este capítulo lo vuelve a confirmar. Este capítulo, cuando Saturno les pregunta que cuál es su objetivo, dicen que el mundo. ¿Sabéis qué personaje también quiso conseguir el control del mundo? Exactamente, Rox D. Shebeck. Yo llevo haciendo el paralelismo de uno y otro hace mucho tiempo, creo que es muy evidente, ¿no? Creo que si tú piensas en Kurohige y en Rox, ves las similitudes por todas las partes. Creo que podría considerarse así como Roger es la reencarnación, entre muchísimas comillas, la voluntad heredada, mejor dicho, que lo nos vamos a entender todos mejor, es la voluntad heredada anterior que tenía nuestro personaje Luffy. Digamos que el anterior era Roger, pues de Kurohige el anterior era Shebeck. Bien, eso creo que más o menos lo tenemos claro. Pues yo creo que el villano, el problema, el enemigo de One Piece es Kurohige, no Im. Bien, analicemos un poco el porqué. ¿Vosotros creéis que Im es alguien malo? Pues en nuestra cabeza, desde nuestra perspectiva, probablemente todo el mundo pensemos que Im es malo. Pero claro, es que no hemos entendido cuál es el motivo de Im de hacer esas cosas. No hemos entendido por qué están haciendo todo esto. No hemos entendido y no sabemos cuál es la verdad. No sabemos por qué se dio todo esto en un momento. Tendremos que conocer también los motivos de por qué Im está haciendo esto, ¿no? O sea, creo que es algo que tendríamos que valorar como mínimo. Entonces, claro, pensad un poco, ¿por qué Im está controlando el mundo? ¿Y qué saca Im de controlar el mundo si ni siquiera hemos visto que tenga muchos lujos? Está en un jardín allí con sus florecitas. No hemos visto que se codee con un montón de chicas o de chicos súper atractivos. No hemos visto que coma comida súper lujosa. No hemos visto que sea alguien muy excéntrico. Al contrario, es alguien que siempre ha ocultado su cara al mundo, que tiene algo y tomando ciertas decisiones, y que hemos visto que tampoco ha intentado hacer nada muy loco como para él obtener poder. O sea, no hemos visto que sea alguien a quien le ciegue el poder. Entonces, ¿por qué hace lo que hace? ¿Y por qué, por ejemplo, hizo lo de Lulusia? ¿O por qué tiene gente esclavizada en el mundo? Porque eso es algo que tenemos que entender. El mundo de One Piece está en una situación muy horrible en mucha parte por cosas como las injusticias que se transmiten por el gobierno mundial.
gente como los Tenryubitos son horribles, tienen personas esclavizadas incluso en Mary Joyce solo para que se mueva el suelo, hay personas que prefieren morir a estar esclavizadas de lo mal que los están pasando, subastan personas, o sea, el mundo de One Piece es un caos en ese aspecto. Entonces, ¿por qué el gobierno mundial está haciendo todo esto? Bien, creo que esto es algo que debería explicarnos el propio gobierno mundial, porque como digo, ellos no sacan nada. El Gorosei está allí en una sala y es que tampoco hacen nada, como en el sentido de sentirse ellos como muy superiores, en el sentido de tener mucho poder y tal. Sí que hemos visto que Saturno considera a los humanos inferiores y tal y todo esto, pero no hemos visto que, como digo, sea una persona súper excéntrica en cuanto al poder. Entonces, creo que sería interesante si Im, que no es para mí, o sea, no es lo mismo que el Gorosei, no se explica un poco qué pasa con todo esto. Y es que yo creo que Im tiene algo en la cabeza muy interesante. Yo creo que Im es muy probable que venga del siglo vacío y que haya visto muchas cosas. Creo que Im a lo largo de los años ha visto todas las reencarnaciones de, sobre todo, dos bandos. Del bando de los del bando, digamos, de Joy Boy, que en un futuro fue Roger y ahora es Luffy, y también del otro bando que sería pues el Evil Joy Boy o Sad Boy o como queráis llamarlo, y luego sería pues Kurohige, Rox y toda esta gente, y digamos que serían esas dos vertientes. Y creo que él a lo largo de los años ha visto qué ha ocurrido con uno y con otro y con uno y con otro. Bien, yo la teoría que tengo es que durante el siglo vacío que existió este Joy Boy se peleó contra ese, digamos, Sad D-Boy bueno, Sad Boy, Sad D-Boy, ya estoy loco de la cabeza, no sé ni cómo decirlo. Mi teoría es como que se pelearon el uno y el otro o algo así, y que de alguna manera ese último sí que consiguió, no sé si ganar al 100%, pero sí que causó un caos enorme, ya que, como digo, si quería el control del mundo, que es la misma voluntad que tienen Kurohige y Rox, y quería el control del mundo, pues obviamente vieron que el mundo iba a ser un caos enorme, y que eso era algo que iba a pasar, que se dieron cuenta de que eso era algo que era un problemón enorme, y que el mismo Joy Boy incluso no pudo vencerle. Por eso quizás tenemos la carta de disculpa de Joy Boy a la princesa Sirena de hace 800 años, pidiéndole disculpas porque no pudo hacer esto, no pudo hacer lo otro, porque se dio cuenta de que el otro iba a ganar o que el otro estaba a punto de ganar. En ese momento puede ser que de alguna u otra manera derrotaran a ese Sad Boy, quizás no solo con Joy Boy, sino con otras cosas, las armas ancestrales, no lo sé, mil cosas que... eso ya depende un poco de cómo quiera montar la historia el mismo Oda, y puede ser que Im en su momento se diera cuenta de todo esto y se diera cuenta de lo de las voluntades heredadas y entendiera que aunque mataran a esa persona, aunque mataran a ese Evil Joy Boy o lo que sea, en un futuro volvería a haber otro, y es que a lo largo de los años volvió a verlo, y volvió a verlo, y volvió a verlo. Entonces, él decidió crear el gobierno mundial. Él decidió crear todo el gobierno mundial tal y como lo conocemos, juntando, como digo, las familias, habiendo familias que renunciaron o supuestamente renunciaron, y él poniéndose, digamos, con alguna cosa que le propine la juventud eterna, o como ya comenté en una teoría, el hacer cambios de cuerpo. Es que esto ya es otra teoría, pero bueno, el hacer cambios de cuerpo con una fruta como la Ope Ope y tal, pues para mantenerse, digamos, vivo durante tantísimos años y seguir al poder, pero seguir al poder de una manera oculta. Y entender, y su pensamiento ser el de pensar que es mucho más sencillo y es mucho más bueno para el mundo desde su punto de vista mantener al mundo esclavizado que tener el mundo destruido, porque pensemos que esa persona, al haber vivido en el siglo vacío, es probable que haya visto la mayor destrucción de todas, es probable que haya visto una destrucción sin límites como la conocemos, y que haya visto al mundo convertido en un infierno y convertido en cosas que ahora mismo pues no somos ni capaces de imaginar, y siendo una maldita locura, todo por culpa de ese Evil Joy Boy. Entonces, claro, cuando consiguieron derrotarle, si él entendió y si él vio que esa persona iba a reencarnar porque su voluntad no iba a desaparecer nunca, porque siempre le iba a heredar otra persona, y se dio cuenta de que esto era algo que podía volver a pasar y que quizás no podrían ganarle otra vez, o quizás ese mismo Joy Boy tampoco podría volver a ganarle o como fuera, entonces él pensó que quizás la opción más lógica era tener al mundo esclavizado, ya que desde un punto de vista medio lógico dices, si tengo todo el mundo esclavizado, si tengo todo el mundo que yo estoy reinando sobre ellos, no habrá ninguno que tenga la llama de la rebelión o que quiera salirse del papel o que no podrá salirse del papel y no podrá provocar un caos. Desde el punto de vista de Im, entiendo que es mejor quizás tener al mundo esclavizado a pesar de ser algo negativo, a pesar de dejar que el mundo sea libre, que haya el libre albedrío, porque creo que esto va a ser una cosa importante de cara al final de
la libertad y del libre albedrío, que creo que esto es algo, bueno, ciertamente interesante, porque ¿en qué punto termina la libertad? Porque si se supone que soy la persona más libre del mundo, ¿qué hago? ¿Puedo matarte porque soy libre? No, porque estoy atentando contra tu libertad, ¿no? O sea, creo que eso va a ser un debate interesante, y creo que el punto de vista de Im es, si tengo todo el mundo esclavizado, nadie va a poder salirse del guión y no va a volver a ocurrir una destrucción del mundo. Entonces, desde el punto de vista de Im, esclavizar a la gente sería bueno. Sería bueno porque estarías, digamos, poniendo un 10, un 20% de la población en un estado deplorable, pero seguiría existiendo la humanidad, seguiría existiendo el mundo y no habría una parte negativa, no existiría esa opción de que el mundo sea destruido como pasó quizás hace 800 años, y quizás se crearon destrucciones de las que no somos conscientes y que a día de hoy conforman el mundo de One Piece, como puede ser el agujero de Nislovi, que existan tantas islas, que a lo mejor antes era un continente todo y se separaron. Es que no lo sé, es que pudo haber destrucciones muy bestias. Entonces esa es la teoría que tenía yo del personaje de Im, de que era un personaje que no iba a ser poderoso, que no iba a ser un villano, que nos lo están pintando como villano y tal, porque es lo que quiere Oda que nos planteemos un poco, para luego pegarnos el plot twist final y cambiar un poco esto, porque si hay algo que nos ha enseñado One Piece es que no hay buenos ni malos. Los marines son buenos, son malos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los piratas. ¿Los piratas son buenos o los piratas son malos? ¿Por qué? ¿Porque Luffy es bueno o porque gente como Kid va matando gente por ahí? O sea, ¿qué es? ¿Bueno o malo los piratas? Entonces, no hay un bando bueno, no hay un bando malo. Todo el mundo hace cosas según sus intereses y según su punto de vista. Y creo que eso es lo mágico de One Piece. Y creo que eso podría ser determinante para el factor final. Yo creo que, como digo, habiendo planteado el punto de vista este de Im, tendríamos a un Dragon que iría a irrumpir dentro de Mary Joyce, hablando con el mismo, llegando, digamos, a hablar con la misma persona que sería Im, y teniendo algo que creo que sería interesante de cara al final de One Piece, y es un debate de ideas. Dragon explicando que el mundo no debe estar esclavizado. No creo que tengamos una pelea súper épica y tal, aunque creo, bueno, quizás podemos tener algo ahí un poco que Oda le guste poner un poco, pero Oda ya sabéis que no les gusta dibujar las peleas que no involucran a los Mugiwara, se ve a lo largo de todo el manga. Entonces creo que un debate político entre ellos dos, debatiendo ideas sobre la libertad, sería interesante. Dragon explicando que el mundo merece ser libre, e Im explicándole por qué tiene que tener al mundo esclavizado para que no ocurra esta parte negativa. Y en el momento en el que diga esto, ¿sabéis quién irrumpiría en el encuentro entre Dragon e Im para acabar con Im? El mismo Kurohige, exactamente. Y creo que este capítulo es la clave perfecta. Creo que ahora Kurohige puede irrumpir en el Gorosei como quiera. Tiene a Katarina Devon, que pues puede convertirse en Saturno, llegar allí, decir soy Saturno y ya empezar a meter ahí quien quiera, porque ya tiene la cara de uno de los miembros más importantes de todo, bueno, del mundo, que es el Gorosei. Entonces claro, esto va a ser un detonante muy grande, y en ese momento para mí llegaría el mismo Kurohige, mataría a Im, quizás robe su fruta incluso, es que no lo sabemos porque no sé ni qué fruta tiene Im, eso ya es una cosa ahí, pero bueno, me gusta bastante el hecho de que pueda robar su fruta, le pegue una paliza a Dragon o incluso lo mate, y esto provoque que Kurohige sea el nuevo rey del mundo. Kurohige al fin tendría el rey del mundo. Pero recordáis que al principio os he comentado de que Luffy estaría yendo a Laugh Tale. Pues creo que esto sería interesante, ya que Luffy, mientras esté en Laugh Tale, encontraría el One Piece, tal, lo que sea, y cuando salga de Laugh Tale y vuelva al mundo, se daría cuenta de que el mundo está patas arriba, empezaría a ver noticias de que está pasando esto, de que está pasando lo otro. Puede ser que Kurohige se mantenga en la sombra como Im, o no, puede ser que salga a los periódicos que Kurohige ha tomado el mando de todo el mundo. Pero este momento sería legendario, porque Luffy saldría de allí como el rey de los piratas, que también lo pondría en los periódicos, y se enfrentaría al rey del mundo, que esta vez sería Kurohige. Pero no dejarían de ser los dos piratas, el Sad Boy, el Joy Boy, Rocks, Roger, Kurohige, Luffy, manteniendo el paralelismo, manteniendo viva la letra D, una pelea final de los dos D, alguien que mantiene el debate de la libertad contra el libre albedrío, porque Kurohige va a querer libre albedrío, va a querer locura para todo el mundo, y que todo el mundo sea libre y se vuelva loco, que eso es lo que provocó la destrucción del mundo hace 800 años, y eso haría que Luffy, el dios de la libertad, tuviera que ver cómo se enfrenta a esto, y cómo podemos generar la mayor guerra final de todo, porque además este capítulo nos confirma algo interesante, y es que Kurohige, aparte de todo esto, si Caribou se le une a la banda o se le une como, digamos, compañero o tal, tendría en su poder la ubicación, como mínimo la ubicación, de dos armas ancestrales, que es la de Wano y es la de la isla Gyojin, ya que hemos visto que el mismo Caribou se enteró de ello, y en su momento, cuando se enteró de estas dos, dijo que tendría información para dársela a alguien, y esta persona quizás se estaba refiriendo a Kurohige en el momento en el que consiguiera encontrarse con él, y esto obviamente va a ser un pelotazo muy gordo.
esto va a ser un pelotazo muy gordo. Por eso yo llevo años con esta teoría, que obviamente ya voy metiendo poco a poco las cosas que he visto en este capítulo, como lo de que se meta con lo de Saturno, con la cara de Katarina Devon, o que tenga las armas ancestrales y tal, y todo esto provocaría la mayor guerra final de todas. Y quizás alguno puede pensar de que si Kurohige toma el control del mundo, la marina no le haga caso y tal, porque es un pirata, pero vamos a ver, estamos hablando de que tomaría su poder, digamos, a raíz de derrotarlo. O sea, lo derrotaría y tomaría su poder. Simplemente sería como, digamos, se lleva haciendo toda la vida en el mundo de One Piece: derrocas a un rey, tomas su poder y ya está. Simplemente el mundo hemos visto que funciona así. Entonces, Akainu quizás iría contra Kurohige. Quizás no, ¿por qué? Hemos visto que a él no le cae bien el Gorosei, hemos visto que él odia a los Tenrybitos, que les llama al Gorosei perros de los Tenrybitos, que se mete con ellos, que tampoco le hace gracia, pero lo sigue porque es la justicia, porque es lo que está bien según las normas del mundo, ¿no? Porque es lo que debe hacer. Entonces creo que esto va a provocar también una guerra civil en la marina. Parte de Sword se pondría en su contra, otros marines se pondrían de parte de Sword, tendríamos a otra parte de la marina que pensaría que esto también es la justicia, y ahí sí que tendríamos también la guerra final, de también otra vez otro debate moral, de qué es la justicia, de si la justicia lo imponen quienes ganan, y esto cómo iría, de qué es justo, de si uno propio decide qué es la justicia, si la justicia lo decide quien tiene más poder. Sumado a lo que digo del debate de la libertad, creo que esto podría provocar una guerra final de locos, sin precedentes, brutal, con todo el mundo, con cosas a favor, con cosas en contra, con debates ideales, con cosas morales. O sea, sería muy top. Y de verdad yo creo que este capítulo va a provocar, como digo, lo que llevo comentando años, que esto va a provocar la mayor guerra de la historia de este manga, y probablemente la mayor guerra de la historia de todos los mangas, al menos en muchísimos años. Es que puede ser una maldita locura. Y de verdad, la gente parece como que no es muy consciente de lo que involucra este capítulo. La gente parece que no es muy consciente de lo importante que es este capítulo, y de verdad sí lo es, y mucho. Sí lo es y mucho, porque, como digo, pone 1000 cosas que incluso la gente no se ha dado cuenta. O sea, 1000 cosas. Y esto es una teoría que quería comentar, la teoría más importante del capítulo, pero obviamente hay más cosas que hay que comentar. Y bueno, también dejadme en los comentarios si os ha gustado esta teoría, si estáis de acuerdo conmigo, podéis debatirme lo que queráis.